Emprendedores, se nos está acabando el año. Dios mío, 2019 está llegando a un fin. Estamos a escasas horas. Y la verdad me emociona mucho porque ha sido un súper año. Y este episodio que quiero hacer el día de hoy, yo sé que todo el mundo anda con los preparativos de Año Nuevo y demás, entonces no quiero igual robarles mucho tiempo, igual que el episodio pasado de Navidad. Quiero hacerlo como más corto y como más dinámico, pero simplemente quiero darles como un poquito de información porque mucha gente me ha escrito y me ha estado preguntando en redes sociales, en mi Instagram, me han estado diciendo acerca de, oye, danos más información, danos más recursos, nos quedamos picados con tu podcast, pero queremos más, sabemos que solo es como una vez a la semana, queremos más podcast, más información, más recursos para emprender. Sobre todo porque también hemos hablado aquí de la importancia de estar buscando recursos y de estarte como llenando de este tipo de cosas. Entonces, por eso pienso que esta es una excelente oportunidad para hablarte de los mejores podcasts de emprendimiento del 2019. El año que se va nos deja podcasts ahí bastante interesantes, nos deja recursos de emprendimiento bastante interesantes. Entonces no quiero tomar mucho tiempo, solamente quiero darte como algunas recomendaciones. En específico 4 podcasts. Te voy a recomendar los 4 mejores podcasts para mí, Rod, en lo personal, que tienen que ver con todo este tema de emprendimiento o que tienen que ver con todo este tema de ventas o de hacer crecer tu negocio, etcétera. Son recursos que definitivamente algunos son más viejos que este año, pero algunos los descubrí este año, otros simplemente fueron clave para mí este año y vale la pena seguirlos escuchando a lo largo del 2020, ¿no? Insisto, son de mis favoritos, son de hecho 3 en inglés y uno es en español, entonces si sabes o puedes entender bien inglés, te los recomiendo ampliamente. Si no, pues entonces el que está en español también es muy bueno y más adelante les puedo dar también como más recursos de podcast en español, ¿no? ¿Por qué me gustan esos podcasts? Porque yo soy muy pragmático, tú sabes, estoy muy enfocado a la práctica, al hacer, y estos 3 podcasts me recuerdan a seguir haciendo, me motivan y me ayudan a remover mis miedos, y eso es clave porque todos los emprendedores tenemos miedos. Entonces son herramientas que para mí han sido muy poderosas, que para mí definieron muy bien mi 2019. Insisto, hay más podcasts allá afuera de muchos estilos diferentes, muchos muy buenos, pero como te digo, estos son para mí mi top 4, mis 4 principales que se alinean conmigo. El primero que te quiero recomendar es probablemente el que es menos práctico de todos, porque no es tal cual una guía práctica para emprender, pero son historias y aprender de historias es súper poderoso. Se llama How I Built This. ¿Cómo construí esto? How I Built This. Así lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Apple Podcast. Igual en todas las plataformas donde puedes encontrar Emprende Qué, puedes encontrar cualquiera de estos podcasts. Y este podcast de How I Built This es producido por NPR en Estados Unidos y cada episodio es una historia real de emprendedores reales, de emprendedores de empresas que son multinacionales o que todo el mundo conocemos, son empresas muy conocidas y muy famosas. Ellos invitan a las personas que empezaron esas empresas y te cuentan su historia. Para que te des una idea, hay un episodio con el fundador de Starbucks, hay un episodio con el fundador de Airbnb, hay un episodio con el fundador de Tom's, de los zapatos, hay un episodio con el fundador de Chuck E. Cheese, por ejemplo. Empresas de todos los ramos habidos y por haber, cadenas multinacionales enormes, algunas ya fracasadas, pero que en los 80s o 90s fueron como muy conocidas, otras que ahorita están en su apogeo y todas te hablan actualmente del aprendizaje que tuvieron poniendo y haciendo crecer esta empresa. Está súper interesante. Cada episodio es una historia nueva y de verdad se las recomiendo. Algunas de las que yo rescato que más me gustaron está, bueno, como les decía, la historia del fundador de Starbucks. Hay otro episodio con la historia del fundador de Southwest. E insisto, no te cuentan la historia. El fundador va y platica de su viva voz su experiencia, lo cual lo hace aún más poderoso. El fundador de Whole Foods. Hay otro episodio con Airbnb, otro episodio con Five Guys, las hamburguesas, otro episodio con el fundador de JetBlue, de Zappos, de Fubu, de muchísimas empresas. Esas son algunas de mis favoritas, pero hay muchísimas más. Y está bien padre porque son empresas que muchas veces vemos tan lejanas porque las vemos tan grandes y no nos imaginamos cómo empezaron. Cuando escuchamos y vemos cómo empezaron, de verdad que nos vuela la cabeza por completo. Y escuchar de viva voz de las personas que iniciaron esas empresas, sí sus más grandes triunfos, pero también sus más grandes errores, de las cosas que se arrepienten. Ojo, no todas tienen un final feliz. Algunas entrevistan al fundador, pero el fundador ya ni siquiera forma parte de la empresa porque vendió, porque lo sacaron, porque hizo una mala movida, porque se equivocó.
te hablan de sus errores y te hablan de una forma tan honesta, se vulnerabilizan tanto que le da demasiado, demasiado valor. De verdad, son historias súper buenas que vale la pena escuchar. Se los recomiendo un chorro. Para mí fue, insisto, de mis podcasts top, si no es que el top de este 2019. Se llama How I Built This. El segundo podcast, también en inglés, es el podcast de Gary Vaynerchuk. Seguramente tú lo conoces, es este gran gurú de la mercadotecnia digital. El podcast se llama The Gary Vee Audio Experience, la experiencia de audio de Gary Vee. No me hagan mucho caso, creo que está en español también. Y si no está en español, aunque sea, hay una cuenta en Instagram de Gary Vee en español donde ponen muchísimo de su contenido traducido al español. Por si el inglés ahí se les complica un poquito, vale la pena porque Gary Vaynerchuk, como les decía, gurú de marketing digital, él trae un trip muy diferente a todo lo demás que hay allá afuera. Él te habla muchísimo acerca de crear, acerca del contenido, de cómo hacer marketing de forma diferente por medio de las redes sociales, de cómo diferenciarte de los demás en una época en la que vivimos donde todo está tan saturado en redes sociales. La información que te da él es muy, muy, muy valiosa y él es 100% sin tapujos. Eso es lo que me encanta de él, me encanta de su podcast. Es 100% abierto. Él te revela todo, te da todos los secretos. Él no se queda con absolutamente nada. Él te dice, entre más te dé yo, es mejor para mí. Tanto así que lo que produce es un episodio de podcast al día. Yo hago uno semanal y es pesado hacer uno semanal. Este hombre hace un podcast al día. Algunos podcasts son de 5, de 10, de 15 minutos y otros son de hora y media. Algunos son una conferencia que grabó, otros son él platicando con alguien, algunos son una sesión de preguntas y respuestas, algunos son él simplemente dando un mensaje que quiere dar. Hay demasiado contenido. Probablemente no te acabes todo el contenido que dio en 2019 porque es demasiado, insisto. Pero vale la pena, vale la pena. Si no lo estás escuchando, escúchalo ya, ponte a escucharlo en este instante y síguelo a través de todo el 2020 porque toda la información que trae él es como muy, muy fresca acerca del marketing digital, de cómo promover tu negocio en redes sociales, en nuevos medios. Es demasiada información y muy, muy valiosa, 100% recomendable. El tercer podcast, que también es en inglés, como les decía, es de Grant Cardone, un gurú de ventas en Estados Unidos. Su podcast se llama Cardone Zone, la zona Cardone. Así se escribe, Grant Cardone. Y él, Grant Cardone, es... la realidad es que es uno de los muchos gurús de ventas que hay ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos hay demasiado este trip de te voy a enseñar cómo vender y te voy a enseñar cómo hacerte millonario por medio de la venta y bla. Y hay mucho de eso. Y lamentablemente mucho de ello está como muy, muy exagerado, muy blofeado. Mucho de ello está como muy engañoso y eso no está padre. Meterte en el tema de ventas se presta mucho a esto, a meterte a engaños, a meterte a cosas que te van a decir ciertas cosas, pero no te van a decir las cosas tal cual directamente como son, o te van a querer enganchar, o siempre te van a querer vender algo. Hay mucho de eso. Grant Cardone sí tiene algo de eso, pero yo he encontrado en lo personal que es de las personas que más contenido de valor te da. Te da realmente tips reales acerca de vender. Si tú estás muy metido en el tema de hacer ventas directas, de estar vendiendo mucho tu producto por medio de recomendados o simplemente el tema de las redes sociales para tu negocio no es una herramienta que tú ves como un pilar fuerte para marketing y tú te vas más como por un tema de venta tradicional tal vez, Grant Cardone es la persona para ti. Él te enseña muchísimo, te habla, insisto, muy directo, te da muchísimos tips, muy enfocado en aplicar acerca de cómo vender, de cómo generar leads, generar prospectos, cómo cerrar esos prospectos. Él es muy, muy energético también, entonces te inyecta como de mucha energía, de querer siempre buscar, ir por más, no darte por vencido, de cómo vencer tus miedos. Todo este tipo de cosas él las transmite bastante bien. Por eso, entre tantos gurús de ventas que hay en Estados Unidos, yo a él lo rescato y se me hace una persona muy inteligente y su contenido se me hace muy, muy valioso y por eso lo tengo también como dentro de uno de mis 4 podcasts favoritos en este 2019. Cardone Zone, la zona Cardone de Grant Cardone. Totalmente recomendable. Y el último podcast que les quiero recomendar, este sí es en español. Y si tú estás en Monterrey, está padre porque también no solo es en español, sino que es local. Es de aquí de Monterrey. Es un emprendedor que probablemente tú lo has escuchado. Se llama Gus Marcos. Y así se llama el podcast de Gus Marcos. Él es un emprendedor local. Él tiene 2 o 3 restaurantes aquí en el área metropolitana de Monterrey. Tiene
tiene varios proyectos como arquitectónicos, está metido como en el área de bienes raíces, inmobiliaria y demás. También está metido en el tema del retail con un nuevo producto que acaba de sacar. Está muy, muy interesante todo lo que él está haciendo. Y la razón por la que a mí se me hace tan valioso escucharlo a él es porque su historia es cercana. Si bien los otros 3 podcasts que te conté son podcasts que te van a agregar mucho valor, que te van a dar mucha información que es muy buena, lo que Gus Marcos te da es también información buena, pero aplicado a un emprendedor local, aplicado a un emprendedor que lo está haciendo, que está trabajando ahorita 2019 en Monterrey y que está triunfando y que lo está logrando de una forma muy, muy chida. Entonces, lo que a mí me gusta con él es esa como cercanía, es que simplemente se siente como una historia más real. Te hace creer que tú también puedes, insisto, ahorita, en prácticamente 2020, estar vendiendo, estar teniendo tu propio negocio en una ciudad como la que estamos ahorita, que es Monterrey en este caso, aunque lo escucha gente de todo México. Entonces, como que esa característica de que sea el emprendedor local que esté triunfando, le da como muchísimo valor y a mí este 2019 me ayudó mucho y me estuvo animando mucho a seguir adelante y a querer como crecer y a querer como lograr más cosas, ¿no? De los otros podcasts que te mencioné, de las otras personalidades, este es el que se ve que más trabaja en su negocio. De hecho, él graba su podcast mientras está en su oficina y hace sus historias en Instagram y sus posts mientras está trabajando en la obra, en el retail, en el restaurante, donde sea que esté trabajando. Entonces eso como que, insisto, lo hace muy, muy real. El mostrarte ese cuadro real, ese cuadro local de un emprendedor exitoso es como muy, muy valioso. Por eso yo lo rescato y también siento que vale la pena mencionarlo, vale la pena escucharlo, vale la pena estarlo siguiendo en 2020. Mi único detalle con él es que sus podcasts a veces no son tan constantes como siento que deberían serlo. A veces se puede tardar hasta un mes en sacar un podcast, a veces saca casi que 2 en una semana. Entonces es como muy variable, entonces hay que estarlo como siguiendo y viendo como que cuándo saca podcast nuevo y demás. Pero la información que él da en sus podcasts y en sus redes sociales es muy, muy valiosa y también es muy recomendable para todo emprendedor ahorita en 2019, prácticamente 2020, seguirlo y estarlo escuchando. Y bueno, por último, obviamente te quiero decir que también Emprende Que es un proyecto que, como te das cuenta, empezamos hace poco, pero estamos echándole todas las ganas por darte información que sea de valor para ti, que tú nos puedas regalar 20, 30, 40 minutos de tu tiempo cada semana para escuchar información que espero que te pueda estar agregando valor a tu vida y a tu negocio. Y espero que así esté siendo. Entonces, yo lo único que te quiero decir es, chécate esos podcasts, a mí me funcionaron muy bien. Sigue escuchando Emprende Que. Durante el 2020 te prometo que viene muchísimo contenido nuevo. Te prometo que vienen cosas muy interesantes. En 2020 vamos a tener muchísimos invitados de emprendedores locales y no tan locales que nos van a contar su historia o con quienes vamos a hablar temas muy, muy específicos y muy, muy prácticos como todo lo que hacemos aquí. Entonces, no te desconectes y si has encontrado valioso este podcast en este cierre de 2019, por favor, compárteselo a alguien. Puede hacer la diferencia en su 2020. Espero que así sea. E igualmente platícame, tú que estás escuchando, ¿con qué estás como agregando valor a tu vida, a tu empresa? Me gustaría que hiciéramos comunidad y que habláramos de recursos, de podcast, cosas que pueda recomendar aquí en cualquiera de mis episodios. Entonces, por favor, no dejes de estar conectado conmigo. Te repito mis redes sociales por Instagram, @rodperales. Me puedes mandar un correo también, rodrigo@republic24.net, o puedes entrar a la página web oficial de nuestro podcast, republic24.net/emprendeque. Ahí puedes encontrar la información de todos los episodios que hemos subido, puedes encontrar más sorpresas y ahí también puedes estar en comunicación conmigo y platicarme de dónde me estás escuchando. Si te ha parecido valioso alguno de estos podcasts que te recomendé o si tienes algún otro que sientas que vale la pena que mencionáramos aquí, adelante, por favor, platícamelo. Y bueno, yo me voy, no me queda más que desearles un excelente, excelente inicio del 2020. Nos seguimos escuchando la próxima semana para un tema súper, súper práctico acerca de emprender tu propio negocio. Les mando un abrazo enorme, salud, pásenla súper bien y todo con medida.